Buenas noches con todos, bienvenidos. Estamos en Semana Santa y por supuesto que tenemos que hablar del protagonista, nuestro Maestro Jesús. Y como fuente para esta conferencia hemos tomado siempre el Evangelio según el Espiritismo y también este bonito libro que se llama Jesús y la actualidad. Si bien en Semana Santa normalmente nos educaron de chicos que teníamos que ser serios, estar quizás hasta tristes, sufridos de repente, pero eso no es lo que nos enseña la doctrina espírita. La doctrina espírita y el Maestro Jesús no nos quieren, no nos quieren tristes. El espírita de por sí, y lo prueba sus ejemplos como Divaldo, porque tenemos que ser felices, alegres, porque la doctrina espírita es consoladora, esperanzadora. No, la doctrina espírita mató a la muerte, porque somos espíritus inmortales. Entonces, pero lo que sí debemos hacer agradecidos, ¿no? Y este es un momento, justamente, esta conferencia es para ser agradecidos. ¿Y cómo ser agradecidos con el Maestro Jesús? Es siguiendo sus enseñanzas, valorando el amor y el esfuerzo que hizo al venir acá a la tierra. Porque nosotros todavía somos, como sale ahí en el dibujo, somos niños espirituales, si bien no tenemos la capacidad de dar ese amor que sí lo tiene el Maestro Jesús, pero lo vamos a tener. El Maestro Jesús también en un momento dado estuvo a nivel de nosotros, pero ahora obviamente Él es el regente del planeta Tierra y está a cargo de cuidarnos, de amarnos y de guiarnos. Y entonces vamos a hacer un pequeño repase de cómo es la evolución de ese Dios, ¿no? Primero tenemos a las tres revelaciones. Moisés, ¿cómo era el Dios de Moisés? Que era 1300 años antes de Cristo. El concepto era un Dios bien firme, bien, digamos, perdón, bien firme, bien estricto, ¿no? Que había que temerlo, ¿no? La persona que estaba en el camino correcto ahí es un temeroso de Dios, ¿no? Entonces, estaba bien. Y se practicaba la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. No había ese amor al prójimo como después viene Jesús. Jesús viene el año 1, ¿no? Y cambia ese Dios de ira, ese Dios castigador, por un Dios de amor, por un Dios de perdón. Comienza a hablar ya de la vida futura, del reino de los cielos, ¿no? de la inmortalidad del alma. Y la tercera revelación ya es sabiendo Jesús que su mensaje iba a ser distorsionado por la humanidad, aprovechándose del poder y todo, porque el hombre en esta etapa de su evolución todo lo manipula. Entonces, él programó al consolador prometido, ¿no? Cuando le pidió, dijo, yo pediré a mi padre que mande un consolador prometido para que les haga acordar todas mis enseñanzas y así lo hizo con la doctrina espírita, ¿no? Entonces, y la doctrina espírita nos enseña ya un Dios, un Jesús, pues, con todas, se centra el Evangelio según el espiritismo por las enseñanzas morales de Jesús y no tanto la parte histórica, la parte de los milagros, porque lo que nos hace falta justamente es
entender, comprender sus enseñanzas y sobre todo practicarlas, ¿no? Entonces, y para tenerlo clarísimo, ¿no? Que esto ya lo saben ustedes, la pregunta 625 del libro de los espíritus, ¿no? Kardec pregunta a los espíritus, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Y está la respuesta contundente, la más corta de todo el libro de los espíritus. Contemplad a Jesús, sin mayor duda. El único espíritu puro que ha venido acá en la tierra, donde él ya terminó su evolución y más bien fue el arquitecto del planeta Tierra, en un balance perfecto entre el animus, que es la tendencia del hombre, y el ánima, que es, digamos, la tendencia de mujer, porque él tenía esa bondad, esa ternura de la mujer, pero también tenía esa determinación, esa firmeza del hombre, tenía un balance perfecto, ¿no? Y digamos, por eso que Jesús se comportaba cuando era propicio, se comportaba de una forma muy tierna. Y cuando también tenía que poner disciplina, porque la disciplina no es mala, actuaba con disciplina. Y vamos acercándonos justamente a sus enseñanzas. Para variar, los fariseos siempre estaban buscándole a Jesús una fallita porque para ellos era una piedra en el zapato y querían deshacerse de Jesús. Entonces estaban ahí escuchándolo cuando predicaba, venían los fariseos ahí a escuchar, a ver dónde podía meter la pata Jesús, imposible. Pero bueno, ellos buscando ahí. Y es así cuando, tratando, no por curiosidad, no por conocer más, sino buscándole una falla, le pregunta, el fariseo le pregunta a Maestro Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque los fariseos obviamente seguían rigiéndose por la ley de Moisés, ¿no? Y el Torá. Y Jesús, obviamente, una respuesta totalmente sabia a su nivel, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Mateo 22, versículos 32 a 40. Pero vemos que Jesús los 10 mandamientos los resume en estos dos, que tienen que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces lo que nos enseña justamente es, resumiendo en este cuadrito, que tenemos que cultivar esos tres amores. Amar a Dios, amarse a sí mismo y amar al prójimo. ¿Y por qué lo ponemos intercalado ahí? Es porque todo viene a ser una unidad. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y si no tengo amor por mí mismo, ¿qué amor voy a dar? Si yo no me respeto, si mi cuerpo y también mi moral y hago cosas denigrantes, no me estoy queriendo a mí mismo. ¿Cómo puedo querer a una persona si yo hago abuso de mi cuerpo, me comporto de una forma, ¿no? que a uno mismo le daría vergüenza? Entonces, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para después amar a Dios, pero también, ¿por qué está puesto a amar al prójimo?
porque si no amamos al prójimo, tampoco podemos amar a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Y si por ejemplo, una mamá que tiene 2 hijos, están los 2 hijos que se odian, se quieren vengar, se repudian, qué sé yo, ¿la mamá va a estar feliz? No, la mamá lo primero que quisiera es que se reconcilien sus hijos y ella recién va a sentir ese amor. Y Jesús lo dijo cuando dio este mensaje. Antes de ofrecer tu ofrenda en el altar, primero reconcíliate con tu hermano y después ven digamos, a dar la ofrenda a Dios, a darle amor a Dios, porque recién Dios va a recibirlo bien. Entonces, tenemos esos 3 amores que cultivar y que Jesús nos vino a enseñar. Y amar al prójimo como a sí mismo es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes del hombre para con el prójimo. La práctica de esa máxima tiende a la destrucción del egoísmo. Y la caridad, ¿qué es la caridad? Es el amor en acción. O sea, si realmente son caritativos, es que sí tenemos amor en nuestro corazón y lo hacemos en acciones, ¿no? Así como este ejemplo que ya siempre nos gusta ponerlo porque realmente es un ser maravilloso, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y ya entrando al libro, Jesús en la actualidad nos dice, con amor, Jesús liberó a una mujer equivocada quitándole el complejo de culpa. Y él, ¿no? Cuando la salvó de esa, digamos, ejecución que hacían en tirarle piedras, él dijo, bueno, nadie te ha tirado una piedra, yo tampoco te juzgo, anda y no piques más. Pero la trató con amor, no la juzgó. Digamos, cosa que nos cuesta a nosotros hacer, ¿no? Así, que nos salga del corazón así tan fácil, no es. También, por el amor, atendió a la extranjera sirofenicia, que era de origen griego, los sirofenicios, que le pedía socorro para la enfermedad humillante de su hija, que estaba obsesada por un espíritu equivocado. Y esta madre se acerca a Jesús y le explica, Jesús como que estaba ocupado, pero como ella persiste, ¿no? Ese amor que le tenía a su hija, insiste y su fe era ferviente, entonces Jesús, sí, por su fe y por su insistencia, anda tranquila porque tu hija ya está libre. Vayamos a otro ejemplo. Por amor, Jesús eligió a un samaritano despreciado para hacer de él el símbolo de la solidaridad. ¿Y por qué es un samaritano? Porque los samaritanos eran enemigos políticos de los judíos. Entonces había ese rechazo a los samaritanos y los consideraban porque su religión era un poquito distinta, sus costumbres un poco distintas, y a digamos, los disminuían, los rechazaban, los repudiaban. Pero Jesús, justamente dándole una lección a los judíos diciendo, bueno, acá realmente quién se comporta como verdadero hijo de Dios, y le puso ejemplos. El ladrón, perdón, pasó creo que un sacerdote, pasó otra persona, y solamente
el samaritano lo ayudó. ¿Quién se comportó como un verdadero, obedeciendo los mandamientos de Dios? El samaritano. Entonces lo realzó, como diciendo, no interesa de la procedencia, no interesa sus pensamientos o sus religiones, interesa las acciones. En una sociedad agresiva y perversa, eligió el amor como la solución para todas las dudas y el perdón ilimitado como terapéutica eficaz para todas las enfermedades. Fíjense, para todas las enfermedades, el amor y el perdón. Porque hasta en la cruz, y por eso no ponemos imágenes tristes, sino ponemos acá, Padre, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen. El nivel de bondad y de comprensión de nuestra evolución tan baja que teníamos, que Jesús nos entendía. Y no solamente las palabras, ¿no? Todas sus acciones eran totalmente coherentes con sus palabras, ¿no? Y justamente Jesús es efectivamente el terapeuta más grande que ha tenido la tierra, porque él ya empezaba ¿no? El perdón de los 70 veces 7, perdón incondicional y siempre. Y recién en la época de los 70 es que se empiezan los psicólogos a comenzar a ver que el perdón podría ser una terapia muy buena para sanar espíritus y corazones y también enfermedades físicas. Pero recién eso empieza a los 70, mira qué tarde, después de los 1000 años que enseñó Jesús. Y recién en los 90 ya se consolida y ya todo esto se vuelve universal. El pionero de esto fue este señor, este doctor Enright, que publicó varias obras sobre el perdón. Fue prácticamente el pionero de que se considere como cosa sumamente importante el perdón en todas las terapias. Y hoy sabemos que es así. Los que hayamos tenido la experiencia de perdonar, cómo nos ha liberado, cómo nos hemos sentido bien, independientemente de la otra persona, pero el beneficio ha sido para nosotros, ¿no? De amor estaba repleto su corazón y sus manos para esparcirlo con los humillados, fuese un cobrador de impuestos, el hijo pródigo, la viuda necesitada o la madre enlutada. Jesús no distinguía a nadie, no excluía a nadie de hacer el bien, de su bondad, de su amor, porque para venir a Él, para venir a este mundo, es que nos amaba a todos. Y digamos, yo trato de poner un ejemplo para comprender yo mismo algo del inmenso amor que tenía Jesús, poniendo, si yo amo a mi madre, o sea, amar a cada persona de todo este mundo y de otros mundos con la misma intensidad que yo amo a mi madre. Es, digamos, es un grado sublime, o sea, el amor que pudiera tener, que yo lo imagino así, ¿no? Porque, digamos, todavía creo que no puedo comprenderlo, ¿no? Entonces, la fraternidad y el amor universal es a donde vamos a llegar en el momento que nos acerquemos al estado de pureza del Maestro Jesús. Así también nosotros seremos. Nos amaremos realmente a nuestros enemigos y todo, tal cual fue la enseñanza de Jesús. Parece algo, ¿no? En otra conferencia hemos dicho que parece algo imposible, pero sí es posible. Va a ser posible.
Se compadecía de todos, sin embargo, mantenía la energía que educa, edifica, disciplina y salva. Porque como mencioné antes, el amor y la disciplina, por ejemplo, en el centro espírita, tenemos que guardar un orden y todo para que las cosas funcionen, para que las tareas funcionen digamos, lo hacemos con cariño. Si tenemos que corregir a alguien o corregirme a mí, lo hacen con cariño, no lo hacen por criticar, porque tiene que haber disciplina. Y el Maestro Jesús también aplicaba eso, ¿no? Tenemos el ejemplo del mercado, ¿no? Donde expulsa a los mercaderes que se apropiaron del templo. Nunca se perdió en sentimentalismos pueriles o agresividades rudas. Nunca entró en eso. El amor guiaba sus pasos, las palabras y los pensamientos. Entonces, como para ir terminando, vamos a ver cómo Joana de Ángelis, en el mensaje 21 de este libro, Vida Feliz, que hemos leído al principio, nos da unas pautas para saber si nosotros amamos, ¿no? Y nos dice así: el amor no encarcela y más bien es feliz cuando libera. No retiene y siempre es favorable al progreso de aquel a quien se dirige. Meditemos estas reflexiones. Es una primera pauta si verdaderamente nosotros somos egoístas al amar. Queremos tener al ser querido atado por más que su progreso lo detenga. No, el amor no encarcela. El amor es tónico de vida, nos dice Joana, y lo es. Examina tus sentimientos en el área afectiva y observa si ellos te desarmonizan o tranquilizan. A través de su cualidad detectarás si amas o apenas deseas. Muy importante esto, sobre todo en las parejas, ¿no? Y también válido para todo, para los amigos, para todos en general, pero las parejas deberían, digamos, meditar mucho sobre esto. O sea, cuando yo soy con una persona que, o sea, me armoniza, me tranquiliza, o me quedo así alterado, nervioso, ansioso, entonces ahí podemos saber si amas o deseas, si solamente es sensualismo o verdadero amor. Porque el verdadero amor siempre va a tranquilizar, siempre va a dar armonía. Finalmente, el amor trabaja, supera el egoísmo y trabaja siempre a favor de la persona querida. ¿No? Nos saca un poco bastante del egoísmo que todavía todos tenemos, todos. Y digamos, pero poco a poco. Nuestros problemas, cuando solamente no nos ocupamos, pasamos por la calle y vemos tanta gente con problemas que de repente sí podemos hacer algo, ¿no? Digamos, eso sería una terapia, una cura bastante para nuestros problemas, porque nuestros problemas los veríamos más pequeños comparado al problema que tiene esa persona, que muy seguro que es mayor. Pero a veces el egoísmo nos gana, ¿no? Entonces, el servicio, por eso la invitación en la Casa Espírita a que los que están estudiando se conviertan en trabajadores espíritas. Yo estoy seguro que cuando ya comiencen a considerarse trabajadores espíritas, van a sentir una alegría en su corazón, esa alegría que
querido transmitirles el día de hoy, porque el servicio realmente es la mejor terapia para nuestros problemas. Y hay una frase final muy bonita que me parece también de Joana, que dice así: quienes no aprendieron la excelencia del amor, piensan que son amados porque se creen especiales, olvidándose que se vuelven especiales por amar. Entonces, siempre es mejor dar que recibir. Gracias.